Como ya sabemos, el 28 de junio de 1914 fue asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, aquí lo tenemos, en Sarajevo, capital de Bosnia, ocupada por los austriacos, no nos olvidemos, desde 1908. El atentado fue realizado por un estudiante bosnio relacionado con las organizaciones nacionalistas serbias, más concretamente con la organización Mano Negra. Austria, animada por Alemania, acusó a Serbia de haber instigado el magnicidio, lo que es lo mismo, haber asesinado al archiduque Francisco Fernando, y le declaró la guerra, quedaros bien con esta fecha, el 28 de julio de 1914. Rusia intervino para proteger a Serbia. Ya os lo dije anteriormente que Rusia y Serbia eran aliados, y declaró la guerra a Austria. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y a Francia. ¿Y qué pasa con Reino Unido? Pues finalmente Reino Unido declara la guerra a Alemania y a Austria cuando los ejércitos alemanes invadieron Bélgica, país aliado de Francia y que en esos momentos era neutral. Solo Italia se mantuvo neutral en un principio. Este enfrentamiento que tienen Austria y Serbia, si os dais cuenta, se convirtió finalmente en una guerra europea que dará paso a la Primera Guerra Mundial. Y todo esto viene, como ya vimos, de las alianzas que se habían formado anteriormente, la Triple Entente y la Triple Alianza. Seguimos. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial nos encontramos primero con la fase de la guerra de movimientos. Las operaciones bélicas se iniciaron en el frente occidental, cuando una rapidísima operación, llamada el Plan Schlieffen, que pretendía atacar a Francia por la retaguardia, ir hacia el oeste con todas sus tropas, pasar por Holanda, por Bélgica y llegar a París, para así de esta manera derrotar a los franceses y seguidamente pues enfrentarse a los rusos. Esta maniobra, llamada Plan Schlieffen o Guerra Relámpago, no le salió tan bien a los alemanes. Y es lo que intentaron hacer en un primer momento. Los ejércitos alemanes atacaron a Francia, como estoy comentando, como primer objetivo, entrando por Bélgica y Luxemburgo, con la esperanza de vencerla rápidamente y poder concentrar todos sus esfuerzos en el frente oriental para poder vencer a Rusia. A comienzos de septiembre de 1914, los alemanes se encontraban solo a 40 kilómetros de París. Prácticamente París estaba sitiada. Pero claro, los ejércitos franceses e ingleses en ese momento consiguieron reorganizarse y detener el avance del ejército alemán en una batalla encarnizada en la cual fijaron las posiciones de ambos bandos a través de las fronteras. Estoy hablando de la batalla de Marne, donde surgió el lema de "no pasarán", que más adelante también lo volveremos a escuchar durante la Guerra Civil Española. En el frente oriental, los alemanes derrotaron a los rusos en la batalla de Tannenberg, pero estos reaccionaron y llegaron a las fronteras del Imperio Austrohúngaro, finalmente. En los Balcanes, ya sabéis que los Balcanes era un hervidero, la ofensiva austriaca contra Serbia fue detenida. En estos momentos, si os dais cuenta, nos encontramos en una especie de tabla, en una guerra de trincheras, en las cuales cada uno de los contendientes se organiza sus posiciones a través de una línea divisoria, que serían las trincheras. Como veremos a continuación, las iban desde Suiza hasta el Mar del Norte. En estos momentos empieza una guerra de auténtico desgaste. Bueno chicos, esta teoría relacionada con la guerra de trincheras, pues me gustaría ponerme en contacto con el coronel Das, que estuvo allí y creo que sigue allí, así que me pongo los cascos, le hago una llamadita rápida a ver qué nos cuenta, ¿vale? Si no os importa, cojo aquí el móvil y bueno, coronel Das, ¿qué pasó tras la batalla de Marne? Hola Gonzalo, lo primero, un saludo para ti y para tus alumnos. Tras la batalla de Marne, los frentes se movilizaron, ya no pudimos avanzar. Por lo tanto entiendo que se abrieron trincheras, ¿no? En el frente occidental se abrieron trincheras, desde Suiza hasta el Mar del Norte, y se inició una fase de guerra en la que ganar cada palmo de territorio al enemigo significaba decenas de miles de muertos. ¡Qué barbaridad! Lo que me está usted contando, de verdad, ¿eh? Sería una situación límite. Han muerto muchos amigos y compatriotas, y aquí seguimos en la trinchera, teniendo una vida miserable. Malditas guerras. Mucho ánimo,
Coronel Das, mucho ánimo, muchísimas gracias por su relato. Qué barbaridad, ¿eh? Qué valor, increíble. Bueno, os podéis daros cuenta que ante esta situación se necesitaba de alguna manera una búsqueda de nuevos aliados, porque se habían quedado ahí estancados. A finales de 1914, Turquía entró en la guerra. Al año siguiente lo hicieron Italia y Bulgaria, y en 1916 se incorporó también Rumanía. Ese mismo año, en 1916, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva en el frente occidental, pero en la batalla de Verdún los franceses resistieron durante meses. En julio, los británicos y franceses volvieron a intentarlo y atacaron las líneas alemanas en la batalla de Somme, pero finalmente con ningún éxito. Seguía la guerra estancada. Vamos a llegar a 1917 y este va a ser un año clave. 1917 fue decisivo. Primero, los duros combates de la guerra que hemos estado narrando en las trincheras provocaron entre los soldados deserciones, motines, y por otro lado, en Rusia triunfó la revolución bolchevique de octubre de 1917. Sí, esa que se basaba en las ideas del marxismo y que surgió como líder el bolchevique Lenin, ¿no? Y consiguió generar esta revolución. Claro, triunfaron los bolcheviques y los revolucionarios, ocupados en consolidar su gobierno, firmaron la paz con Alemania y se retiraron de la guerra. Esta paz se llama la paz de Brest-Litovsk. Y si veis en este mapa, aquí están los territorios que cedieron para abandonar la guerra. Claro, los austriacos y los alemanes dijeron, bueno, esto no viene muy bien para ganar la guerra, pero ocurrió otra cosa también muy importante en 1917, yo diría que fundamental. El abandono de Rusia fue compensado con la intervención de los Estados Unidos, que a consecuencia del hundimiento del transatlántico Lusitania por un submarino alemán, pues entró en la guerra. Los alemanes torpedeaban a los barcos que creían que estaban suministrando o dando ayuda. Seguidamente, Estados Unidos entró en la guerra. Y cuando entró, la cosa cambió de manera radical. Claro, la presencia de Estados Unidos supuso la definitiva mundialización del conflicto, aunque ya se había extendido en las colonias. En 1918, en el frente oriental, británicos y franceses e italianos finalmente derrotaron a los austriacos y a sus aliados. Los imperios austrohúngaros vieron que no podían ganar la guerra y pidieron el armisticio, y los combates por lo tanto cesaron. En el frente occidental pasó algo muy parecido. Los alemanes fueron derrotados en la segunda batalla de Marne y se dieron cuenta que era imposible poder ganar la guerra. El alto mando alemán ante esto se desmoralizó y le pidió al Kaiser Guillermo II que pidiera la paz. Y finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. La Primera Guerra Mundial había terminado y tras de sí dejaba pues, millones de muertos y un montón de dramas y problemas que no se conseguirán cicatrizar y con el paso del tiempo darán paso a la Segunda Guerra Mundial.